Para hacer ChatGPT hubo literalmente personas que se sentaron a escribir conversaciones entre un asistente y un humano. Te explico. Y hola, hago videos explicando cómo funciona la inteligencia artificial, entonces si te interesa el tema, sígueme. En el anterior video ya vimos el primer paso para entrenar un modelo de estos. Cogemos muchísimos datos del internet y vamos pasándole pedacitos de esos datos al modelo que estamos entrenando e intentamos que el modelo lo complete. Esto nos da un modelo base. El modelo base no es el asistente que conocemos, que hacemos preguntas y nos responde, sino es más como un simulador del internet. Entonces necesitamos convertir ese modelo base en un modelo conversacional, en un asistente. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a continuar prácticamente el mismo entrenamiento, solo que vamos a cambiar los datos. Ahora no son datos del internet y de libros, sino son literalmente conversaciones y queremos entrenar al asistente a siempre seguir conversaciones. Entonces necesitamos muchísimas conversaciones para seguir literalmente el mismo entrenamiento. Es el mismo proceso, pero con otros datos. Una de las primeras bases de datos de diálogo es este Ubuntu Dialog Corpus. Y para hacer esto, cogieron conversaciones de Twitter y de blogs y hicieron una base de datos de muchos diálogos. El problema es que necesitamos diálogos que sean de alta calidad. Para solucionar este problema de datos de alta calidad, OpenAI publicó este paper. Este paper salió en enero de 2022 y si te acuerdas, ChatGPT la primera versión salió en noviembre de ese mismo año. Entonces, unos meses antes. Tenemos el modelo base que cuando le dan este prompt explica el aterrizaje de la luna, pues no responde la pregunta, mientras que gracias a este resultado sí responde la pregunta. Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron personas que literalmente escribían la pregunta, por ejemplo, explica el aterrizaje de la luna y luego escribían la respuesta. Entonces, las personas que escribían estas respuestas eran expertos en este tema. Por ejemplo, si es una pregunta de sistemas, un ingeniero de sistemas lo contrataban para que literalmente escribiera estas conversaciones. Si la pregunta es de biología, contrataban a un biólogo y así sucesivamente. Y con esto construyeron una base de datos de conversaciones con lo que entrenaron ChatGPT. Entonces ahora te voy a mostrar una de esas bases de datos. Esta base de datos ya es un poco más moderna y esto es importante diferenciarlo porque estas bases de datos modernas ya no es solamente escritas por humanos, sino ya usamos, por ejemplo, ChatGPT, le decimos que escriba una conversación y luego un humano pasa por encima y la revisa. Esto nos permite hacer bases de datos mucho más grandes que tengan preguntas de distintos tipos para poder entrenar mejor a nuestro modelo. Aquí pues no es tan fácil de leer, pero podemos ver una conversación. Viene una pregunta, la respuesta. Y luego entonces el humano hace otra pregunta y luego el asistente. Todo esto es posiblemente ya escrito con ChatGPT, pero un humano revisa por encima de esto y se asegura que esté bien escrito y que tengamos una base de datos de alta calidad. Y podemos, por ejemplo, ver aquí un mapa de esta misma base de datos y vemos que pues tiene un montón de temas distintos, de cultura japonesa a ingeniería genética y bueno, yo puedo seguir haciendo zoom y vemos pues la cantidad de datos que tiene esta base. A mí de todo esto me parece muy interesante que hoy en día estamos usando los mismos modelos de inteligencia artificial para crear modelos de inteligencia artificial aún mejores, porque gracias a estos modelos podemos tener mejores datos. Este proceso que acabamos de hacer se llama post-entrenamiento y en realidad el entrenamiento como tal es el mismo, pero con datos distintos y estos datos son de conversaciones que o un humano ha escrito o un humano ha revisado. En mis próximos videos voy a hablar cómo le podemos dar herramientas a estos modelos para que funcionen mejor y también cómo podemos seguir optimizando este entrenamiento para al final tener los modelos que tenemos hoy en día. Entonces, sígueme.